Buenos días. Existe un aforismo médico, es decir, una regla médica en cuanto a las infecciones corporales. Se dice que del diafragma para arriba predominan las infecciones por gram positivos y del diafragma para abajo las gram negativas. Y en términos de los antimicrobianos o antibacterianos, el predominio del tratamiento de las infecciones por encima del diafragma, pues era en base a las penicilinas, a los beta-lactámicos que existían. Y del diafragma para abajo habían sustancias como el clorfenicol, las quinolonas, que eran la base del tratamiento para infecciones en el tracto digestivo, urinario y tegumentario. Esto ha sido cambiado, esto ha cambiado enormemente y el salto lo han producido dos grupos farmacológicos. Uno, dentro del grupo de beta-lactámicos, las cefalosporinas, y en el grupo de los agentes contra los gram negativos, las quinolonas, que al haberle agregado un grupo fluorado se convirtieron en las fluoroquinolonas, que pasaron el diafragma hacia arriba. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio de los antibióticos beta-lactámicos, hablando justamente de este grupo de las cefalosporinas. Los beta-lactámicos que pasaron el diafragma hacia abajo. Este grupo tiene una acción bactericida exactamente igual que las penicilinas y su mecanismo de acción es el mismo. Su espectro de acción es amplio, tiene baja toxicidad, son antibióticos que en la actualidad se usan y se abusan. Tienen un espectro bastante interesante, sin embargo, no actúan contra anaerobios y especialmente contra los enterococos. Dentro de este grupo hay un solo agente que es de la quinta generación de cefalosporinas, que es la ceftarolina, que es el único que actúa sobre los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que son los MRSA, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar a hablar de estas sustancias. Ellas, como todos los beta-lactámicos, tienen su anillo beta-lactámico y tienen sus cadenas funcionales laterales R1 y R2. Y aquí es donde las casas farmacéuticas hacen las modificaciones, ¿no? Las sustituciones. En R1, pues le cambian la actividad antimicrobiana. Van convirtiéndolas más hacia gram negativos o gram positivos, etc. Las sustituciones en R2 le cambian la farmacocinética. Y esto tiene que ver con absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pues. El mecanismo de acción de las cefalosporinas, hablando de su actividad antimicrobiana, pues lo que hacen es inactivar las transpeptidasas y impiden la formación del peptidoglicano, dejando a las bacterias sin esa rigidez necesaria, un influjo de líquidos y finalmente pues estallan las bacterias y mueren. También activan, se unen e inactivan las proteínas estas de unión a las penicilinas que tienen que ver con las síntesis de la pared. Al igual que las penicilinas se distribuyen muy bien en el líquido corporal y algunas de ellas penetran muy bien en el líquido cefalorraquídeo sin necesidad de que exista inflamación. Su eliminación renal se enlentece con el probenecid porque van por el mismo camino de secreción tubular. Cada generación nueva de cefalosporinas son más resistentes a las penicilinasas, pero las de tercera generación se han vuelto más sensibles a las cefalosporinasas. O sea que estamos observando la aparición de bacterias resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, sobre todo.
Si ustedes ven el espectro de acción de las cefalosporinas, las de primera generación, sobre todo, tenían una actividad o tienen una actividad para gram positivos y muy poco para gram negativos. Las de segunda generación logran un equilibrio más o menos entre su actividad contra gram positivos y gram negativos. Las de tercera generación, al alterarle sus R1, las han vuelto más activas contra las bacterias gram negativas. Y de ahí en adelante, la cuarta, quinta y sexta generación, más o menos, han mantenido la característica esa de actuar sobre gram negativos y con cierta actividad desde la primera generación contra gram positivos. Entonces, si empezamos estudiando estas de primera generación, estas lo que hacen es actuar sobre gram positivos, sobre todo. La mayor parte de ellas, como dice acá en la parte inferior, son fáciles de recordar porque todas son cefas, a excepción de la cefadrina, ¿no?, que está acá. Entonces, estas, las que están en rojo, son las que existen en la farmacopea boliviana. Estas se dan por vía oral. Hay otras que se administran solo por vía intravenosa, como la cefazolina, por ejemplo, que se usan para infecciones por gram positivos, estáfidos, estreptos. Y la cefazolina tiene una actividad sobre todo en quirófanos, donde se hace profilaxis quirúrgica, usándola por vía intravenosa 1 hora antes de la incisión y 24 horas después de la cirugía. El cefadroxilo y la cefalexina, estos dos que se dan por vía oral, se usan bastante, especialmente en niños con infecciones urinarias. Niñas, ¿no?, mujercitas. Es activa contra la Escherichia coli, que es la que generalmente produce estos problemas, y la Klebsiella. Y se concentran bastante bien en la orina. Entonces, estas hay en nuestro medio y son limitadas para este tipo de infecciones. Y tienen, si hablamos de este espectro con que estoy mostrándoles la actividad antibacteriana de estas sustancias, contra los gram positivos tienen acción aceptable, sin embargo, con alguna precaución. Pues hay cepas de Staphylo y Strepto que no funcionan con las cefalosporinas de primera generación. Las de segunda generación, estas son las que menos han llegado a Bolivia. Solo hay una en nuestro medio, que es la cefaloxima, que se da por vía intravenosa, intramuscular y por vía oral. Las 3 presentaciones, es decir, hay una en solución y una por vía oral en comprimidos. Las demás no existen en nuestro medio. Están indicadas para infecciones, obviamente, donde hay bacterias gram positivas y negativas en su espectro de producción de la infección, como puede ser la neumonía, infecciones de la vía respiratoria alta y baja, la otitis, la sinusitis, la neumonía, la profilaxis quirúrgica. Hay algunas de estas, como el cefotetán, que son, y la cefoxitina, que son activas contra anaerobios, pero no hay en nuestro medio. Se usan para profilaxis, no se usan en cirugías colorectales, donde la contaminación por anaerobios al abrir el intestino, pues es muy probable. Entonces, estas cefalosporinas, todas por lo general, vienen como ceflu o cefo, ¿no? Cefoxitina, cefuroxima y demás. La única que hay es la cefuroxima. Tienen un espectro de acción, como hemos dicho, tanto para gram positivos como negativos, que también lo expreso acá, con algunas limitaciones, ¿no es cierto?, una actividad equivalente generalmente a la de primera generación, por eso es que han mantenido la actividad contra gram positivos y han aumentado la gram negativos. Y en las gram negativas, no contra todo, pero
con precaución para estas bacterias, Escherichia coli, Klebsiella proteus, Haemophilus y Neisseria. Las de tercera generación, de esto sí se ha hecho mucho abuso, especialmente en la época del COVID, ¿no? Las infecciones respiratorias. Estas cefalosporinas cubren bastante bien gram negativos, gram positivos y algunos anaerobios. Existen formas farmacéuticas para administración oral, que en nuestro medio están el cefdimil y la cepodoxima, que son cefalosporinas de tercera generación con ese espectro amplio que se dan por vía oral. La cefoperazona, generalmente, junto con la ceftazidima, son fármacos que se usan para tratar infecciones por pseudomonas, o sea, gram negativos intrahospitalarios. La ceftriaxona y la cefotaxima solo se usan por vía parenteral. La ceftriaxona, por su acción prolongada, es quizás la más usada. La cefotaxima es una muy buena opción, especialmente en pacientes con meningitis bacteriana. Pero la acción es corta. La ceftazidima, como ya les he mencionado acá abajo, pues se usa para infecciones por pseudomonas. La ceftriaxona, que les decía que es uno de los fármacos que más se usan en esta generación, que es la tercera generación de cefalosporinas, es un fármaco de elección para tratar la gonorrea, las uretitis gonorreicas, en las que se combina por lo general con la acitromicina o la toxicifina. Las infecciones por Escherichia coli, Klebsiella, Providence, incluso en la tifoidea, en pacientes que no están en condiciones de recibir la vía oral, la ceftriaxona es una muy buena opción. Sin embargo, el fármaco de elección es una cefalosporina de tercera generación, como la cefixima, que se da por vía oral. Como les he mostrado en una de las clases anteriores, cuando hemos hecho el escalamiento en un hipotético caso de meningitis, pues la ceftriaxona es un fármaco que es generalmente el primero que se usa en estos pacientes, asociado a la vancomicina, al citroianampina. Esas meningitis causadas por Haemophilus influenza, gram negativo, y meningococo, gram positivo, ¿no? Sirven, pues, este fármaco se usa como un tratamiento empírico en estos pacientes. Obviamente que no funciona en la listeria monocitogenes, en la que hemos dicho que hay que asociar la ampicilina. En las osteomielitis, las infecciones óseas, también es efectivo la ceftriaxona. La ceftazidima es un fármaco que se usa en los hospitales para tratar especialmente las pseudomonas, asociados con los aminoglucósidos por general, que los vamos a estudiar mañana o pasado mañana. Otras infecciones en las que esta cefalosporina es útil es la melioidosis, que también es una infección por una pseudomona que es un parásito, es en red saprófita en el suelo y puede producir zoonosis y infecciones en el ser humano, con afecciones pulmonares. En la neutropenia febril también la ceftazidima es un fármaco. Hay otro que no tenemos en nuestro medio, que es el ceftolozan, que es un derivado de esta ceftazidima, que se usa para tratar pseudomonas. Y se lo puede asociar también con inhibidores de las beta-lactamasas, como es el tazobactam. Y se lo usa en infecciones abdominales complicadas, donde hay todas las bacterias gram positivas, negativas y anaerobios. Al igual que la ceftazidima, cuando se la une o se asocia con el avibactam, vienen asociadas. Eso no van a cometer ese error ustedes cuando estén haciendo prácticas de la materia.
no es que uno prescribe ceftazidima y por otro lado el avibactam vienen juntas, ¿no? Yo les aclaro porque hay prescripciones que veo de ese tipo. Estas cefalosporinas de tercera generación, pues, contra los gram negativos, luz verde, actúan sobre todos. Sin embargo, los gram positivos, no contra todos. Hay estreptos y estáfidos que responden, ¿no? No eh, con excelencia, pero lo hacen bastante bien. Hay que tener precaución. Las cefalosporinas de cuarta y quinta generación. Todas las cuarta y quinta generación solo se usan por vía parenteral. Tienen un espectro, sobre todo contra gram negativos. La pseudomonas es el objetivo de estas generaciones. Sin embargo, mantienen cierta actividad similar a la ceftriaxona contra gram positivos, contra el estáfilo y el streptococcus, ¿no? Estos de cuarta generación, que son sobre todo útiles para tratar estas infecciones gram negativas, en nuestro medio tenemos la cefepima. La cefpiroma no existe en nuestro medio, pero sí la cefepima, que la usan bastante en hospitales también para tratar infecciones por pseudomonas. Entonces, el luz verde para estas cefalosporinas de cuarta generación contra bacterias gram negativas, donde la pseudomonas está incluida, además de todas las demás, ¿no? Que la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el Haemophilus influenza y la Neisseria especie. Bien, las de quinta generación. Estas no existen ninguna en nuestro medio. La ceftarolina es un fármaco que ha sido aprobado por la FDA hace no más de 1 año y medio para tratar infecciones por MRSA, es decir, Staphylococcus resistente a la meticilina. Y las de sexta generación, hay el siderofo y el cefiderocol, que son utilizados en infecciones complicadas, no hay en nuestro medio, pero sobre todo son efectivas contra MRSA, contra enterococos, pero no sirve para tratar anaerobios. La sexta generación no funciona contra anaerobios. Entonces, gram positivos y gram negativos con quinta generación. Si hacemos un punteo a la rápida de los usos de las diferentes generaciones de cefalosporinas, entonces deben ustedes recordar que en la primera generación, sobre todo gram positivos y algunos gram negativos. Puede actuar sobre anaerobios, pero no sobre bacteroides. Las de segunda generación hemos dicho que tienen más o menos un equilibrio entre gram positivos y negativos. Puede trabajar sobre anaerobios y bacteroides. Y han visto que su uso, sobre todo como profilaxis en actos quirúrgicos. Las de tercera generación, sobre todo gram negativos. La cuarta generación, gram negativos, pseudomonas, enterobacter y actividad también sobre gram positivos. Y la quinta generación, gram positivos, negativos, además de MRSA. Dentro del grupo de betalactámicos están los carbapenémicos y los monobactámicos, que son los que ahora vamos a revisar rápidamente. Son fármacos que tienen algunas propiedades especiales. Los carbapenémicos son los antibióticos que tienen el mayor espectro antibacteriano. Son fármacos, como les digo acá, reservados. No se los debe utilizar frecuentemente porque son la última línea que tenemos para tratar infecciones en algún tipo de pacientes. Actúan sobre gram positivos, negativos y anaerobios.
Durante la pandemia se echó abuso del imipenem y el meropenem. Toda infección pulmonar ya no se les daba antibióticos de un espectro aceptable contra lo que podía estar sucediendo. Se usaban estos antibióticos, que es más o menos como querer llevar un ladrillo en una volqueta. ¿Para qué compras una volqueta si lo que tienes que transportar es un ladrillo? Esto pues tendrá sus consecuencias en el futuro. Vamos a tener seguramente bacterias multiresistentes. Se los usa sobre todo en infecciones donde hay organismos, microbacterias que producen beta-lactamasis de espectro extendido. Es decir, que son resistentes casi a todo. La Serratia, el Enterobacter, el Acinetobacter son sobre todo las indicaciones de estos antibióticos. El imipenem es metabolizado a nivel renal por la dihidropeptidasa. Esto le confiere pues una vida media muy corta y viene en el comercio asociada a otra sustancia que es la cilastatina, que, ojo, tampoco se prescribe por separado, vienen juntos. Tú, cuando prescribes imipenem, definitivamente dentro de la preparación está la cilastatina. ¿Qué es esto? La cilastatina es un inhibidor de esta dihidropeptidasa, lo que le confiere al imipenem una acción prolongada y un intervalo aceptable de dosificación. El ertapenem, que también lo he puesto en rojo, existe en nuestro comercio. Es de una acción más larga, pero tiene menos eficacia contra gram negativos que lo que tiene el imipenem. Sin embargo, es activo contra Pseudomonas, Enterobacter y el Acinetobacter. Los agentes que hay en nuestro medio son estos tres: el imipenem, el ertapenem y el meropenem. El doripenem no existe. El mecanismo de acción es igual que todos los beta-lactámicos. Inhibe la síntesis de la pared, la transpeptidación. Y la cilastatina lo que hace es inhibir la dihidropeptidasa, como les he explicado. Los carbapenémicos son resistentes a las beta-lactamasas y no hay una resistencia cruzada, ¿no? Eso es una de las ventajas que tiene, por eso también su espectro tan enorme. El doripenem, que es el que no existe en nuestro medio, ese es el más activo contra las pseudomonas, enterobacterias y acinetobacter. Sin embargo, no han traído, ni una casa comercial ha traído este producto. El meropenem es uno de los que también hay en nuestro medio, es menos activo contra gram positivos, si lo comparamos con el imipenem. Y estos son los del grupo de los carbapenémicos. Los monobactámicos, como el Astreonam, tienen un espectro contra organismos gram negativos. O sea, que el Astreonam es activo contra pseudomonas, enterobacter, como lo es la ceftriaxona, que son estas cefalosporinas de tercera generación que actúan sobre gram negativos. No hay sensibilidad cruzada con los beta-lactámicos, excepto con la ceftazidina, que sí tiene una sensibilidad cruzada con el Astreonam. Si hay sensibilidad a este fármaco, no se debe dar el Astreonam. Entonces, el Astreonam es útil para infecciones por gram negativos en caso de que haya alergia a la penicilina. Si tenemos un paciente alérgico a la penicilina y sospechamos de infección, queremos reemplazar el espectro a gram negativos, tenemos que utilizar el Astreonam. Entonces, los carbapenémicos, vean, son los únicos que han debido ver hasta ahora de lo que les he mostrado, pues tienen luz verde para gram positivos, luz verde para gram negativos y para anaerobios.
Lo único contra lo que no funciona son con las bacterias atípicas. Y los monobactámicos, sobre todo contra gram negativos, incluyendo muchas de las cepas de Pseudomonas aeruginosa, contra el hemófilos, la Neisseria y los enterobacterios. Estos 4 grupos, que los llamamos betalactámicos, tienen algunos efectos adversos que los he ido mencionando pocos, algunos de ellos, pero ahora voy a hacer una síntesis de los efectos adversos explicando más o menos el por qué. Este anillo betalactámico, cuando es roto, se producen restos del anillo. Y cuando estos restos, que se los denomina principales y a otros menores, son los determinantes de esta destrucción. Cuando son los principales, hay efectos adversos menores. Erupción cutánea, este tipo de cosas que no son de riesgo para el paciente. Pero cuando los restos menores son los determinantes, hay un efecto adverso mayor que se llama anafilaxia, que les he explicado. Es una reacción de tipo 1 mediada por la IgE que se produce pues, rápidamente y puede producir la muerte del paciente. Otro efecto adverso de los betalactámicos es la presencia de un grupo en el grupo tiazólico que se llama el MTT, o metiltiotetrazol. Este grupo es el responsable de la hipoprotrombinemia, de las reacciones de tipo disulfiram o antabus. Estas reacciones parecidas a este disocivo alcohólico, que se presenta cuando el paciente que está recibiendo alguno de estos antibióticos toma alcohol. Y esto normalmente sucede con las cefalosporinas de segunda y tercera generación, como el cefamandón, el cefotetán, la cefoperazona y el moxolactam. Estos 4 antibióticos, cefalosporinas, están asociadas a esta reacción de tipo disulfiram. Otras reacciones, otros efectos adversos son la enterocolitis pseudomembranosa o Clostridium difficile. Vamos a ver la clindamicina, ustedes van a ver con el doctor Carbimonte las fluoroquinolonas, conmigo han visto las aminopenicilinas y las cefalosporinas de tercera generación, que son las que son antibióticos que están asociados a esta complicación. Sin embargo, las cefalosporinas no son más común como es la clindamicina o las fluoroquinolonas. La hepatotoxicidad se puede producir con la oxacilina, este antibiótico antiestafilocócico, y los monobactámicos, ¿no? En niños pueden producir hepatotoxicidad. La nefrotoxicidad puede desarrollarse con algunas cefalosporinas como la cefaloridina, la cefalotina, que pueden producir necrosis tubular renal. Y la neurotoxicidad puede ocurrir con el imipenem, este carbapenémico que en algunos casos se asocia con convulsiones. La ceftriaxona, que es lo que es una cefalosporina de tercera generación que les he mencionado, que es una de las que más se usa ahora, se asocia también con trombocitopenia, pseudolitiasis, carníterus en recién nacidos porque se unen a la proteína plasmática y desplaza pues a la bilirrubina. Y se produce una impregnación de bilirrubina cerebral, que es el famoso carníterus, ¿no? Están contraindicados los betalactámicos en la falla renal.
excepto la cefpoperazona y la cefpiramida, que son 100% excretadas por el hígado. La ceftriaxona tiene la cualidad de ser metabolizada o excretada en un 50% a nivel hepático y un 50% a nivel renal. Entonces, se puede utilizar en pacientes con falla renal y se puede usar también en pacientes con falla hepática. Va a haber cierta compensación en los órganos emutorios. Bien, entonces, ese es el primer grupo de fármacos antibacterianos que inhiben la síntesis de la pared. Los beta-lactámicos, ¿no? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactámicos. Ahora vamos a ver otros grupos, como este que están leyendo acá, los glucopéptidos. Estos glucopéptidos son macromoléculas enormes en relación a la perspectiva que estamos hablando, celular. No se absorben por vía oral justamente por ese tamaño. Su espectro es solo contra las bacterias gram positivas. Contra las gram negativas no funcionan porque las gram negativas son invadidas por los antibacterianos a través de las porinas. Y esas porinas o poros solo permiten el paso de pequeñas moléculas, que además solubles en agua. Y esas no son las características de los glucopéptidos, pues que no actúan sobre gram negativos. Y dentro de este grupo, pues el único que tenemos en nuestro medio es la vancomicina. La vancomicina se la puede utilizar por vía intravenosa o por vía oral. Y por vía parenteral es útil para tratar estas infecciones MRSA resistentes a la meticilina, enterococcus, resistentes algunos a la ampicilina, y es el fármaco de elección para tratar por vía oral la enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Cuando no responde esta enterocolitis a la vancomicina, se pueden utilizar otros dos antibióticos que no hay en nuestro medio, lamentablemente. Son antibióticos de lumen. Son antibióticos que trabajan solo a nivel intestinal y no se absorben, como la fidaxomicina y la rifaximina. El problema con la vancomicina, cuando se la usa en nuestro medio generalmente o exclusivamente por vía intravenosa, es que produce una liberación de histamina y una vasodilatación marcada a nivel torácico y de la región cervical, y la cual se enrojece y se habla del síndrome del hombre de cuello rojo. Como pavo se pone el paciente con un cuello rojo. Puede ser la vancomicina nefro o ototóxica, dependiendo del tiempo y la dosis en la que se utilice. Se han hecho algunos avances para la profilaxis de esta enterocolitis pseudomembranosa, que vale la pena que se las mencione acá. Al utilizar estos antibióticos que se asocian con la enterocolitis pseudomembranosa, en Estados Unidos han puesto a disposición de la medicina alopática dos medicamentos, dos anticuerpos contra las toxinas A y B del Clostridium. La Bezlotoxumab y la Actuzumab, que utilizados desde el comienzo de la terapia, pues impiden que se formen o que desarrolle el paciente la enterocolitis pseudomembranosa. Hay otros fármacos de este grupo de los glucopéptidos que en nuestro medio no existen. La teicoplamina, la dalbavancina, la televancina y la auritavancina. Estas pues son de acción, especialmente la dalbavancina es de acción prolongada. La auritavancina pues produce ruptura de la membrana celular, es más bactericida. Y algunos de ellos se utilizan sobre todo
como estos, la telebacina y la auritabacina para infecciones en tejidos blandos y la piel producidos por MRSA. Este grupo pertenece pues, al grupo de los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Y sobre todo se los usa para infecciones a gram positivos, los glucopéptidos, ¿no? Si se acuerdan, la vancomicina entraba, digamos, dentro del escalamiento del tratamiento de la meningitis para cubrir la posibilidad de un neumococo resistente a los beta-lactámicos, donde la ceftriaxona no tendría ninguna acción. Entonces asociamos a la vancomicina por unos días hasta tener los resultados laboratoriales. Y si es resistente a los beta-lactámicos, continuamos con la vancomicina, pero nos salva la vida del paciente también. Pueden servir para algunos anaerobios, los glucopéptidos, ¿no? Como el clostridium, y algunos anaerobios gram positivos. Otro grupo son los lipopéptidos. Los lipopéptidos son unas... la daptomicina es el agente prototipo de este grupo. Estos se unen, son también moléculas grandes, se unen a través de una cola lipídica mediada por el calcio a la membrana celular. Y se va introduciendo hasta que la cabeza del antibiótico actúa y produce un eflujo de potasio hacia el exterior, lo que acaba rápidamente con la vida de la bacteria. Es decir, le cambia la polaridad a la membrana y dentro de la célula pues se produce un fenómeno hidroeléctrico que acaba con la bacteria. Esta daptomicina pues, es enorme, de gran tamaño. No se absorbe por vía oral, se administra por vía intravenosa. Y sobre todo, es decir, actúa solo sobre gram positivos, estafilococos, enterococos y demás. Y mata las bacterias, se les explicó cómo, por un influjo de potasio. Es el fármaco de elección contra el estafilococo resistente a la vancomicina, el MRSA. De manera empírica también se usa para el MRSA, para el estafilococo resistente a la meticilina. El enterococo, que es resistente a la vancomicina, se usa, pero no está aprobado por la FDA. Van a observar en algunas indicaciones de la daptomicina, pues no aprobadas, es justamente el tratamiento de este enterococo resistente a la vancomicina. Sus efectos adversos son miopatía, neuropatía, neumonitis alérgica. Están contraindicados cuando hay neumonía. ¿Por qué? Porque la daptomicina es inactivada por el surfactante pulmonar. Y cuando hay neumonía no hay esta acción y puede haber intoxicación, efectos adversos serios. Normalmente es excretada una vez metabolizada pues, o inactivada por vía renal. Y cuando hay falla renal se debe disminuir la dosis. Otros antibióticos que actúan en la membrana celular son bactericidas, todos estos que voy a mencionar, las polimixinas, por ejemplo. Las polimixinas rompen la membrana celular. Tienen un espectro contra gram negativos. En nuestro medio tenemos la polimixina B, que por lo general viene como antibiótico tópico para infecciones en la piel y las mucosas, incluso producidas por pseudomonas. La polimixina E, asociada con colistina, no hay en nuestro medio, que se usan en otras partes para tratar por vía parenteral infecciones
por gram negativos resistentes, como Pseudomonas, Klebsiella, etc. ¿No? O cuando hemos hablado de de las bacterias productoras de beta-lactamasas, hemos hablado de una nueva clasificación de New Delhi Metallo 1 que ha sido descubierta pues, o identificada en la India y que es multiresistente. Estas bacterias que producen esta beta-lactamasa son tratadas con estas infecciones con las polimixinas de tipo E. Y obviamente no están exentas de problemas, de efectos adversos. Hay la nefrotoxicidad y la toxicidad neuromuscular. Por eso es que están contraindicadas en su uso con los aminoglucósidos, que como vamos a ver hasta hasta el jueves, los aminoglucósidos tienen toxicidad neuromuscular y asociadas con las polimixinas pueden empeorar esto. Entonces, la daptomicina es útil para infecciones a gram positivos y con mucha precaución en anaerobios, como el Clostridium. Otros dos antibióticos, la fosfomicina y la fosmidomicina. Está en rojo la fosfomicina, que es la que existe en nuestro medio. Este fármaco actúa, es un análogo de este fosfoenolpiruvato y actúa como inhibidor de la transferasa del fenolpiruvato. Y para que eso pase, se requiere un transportador de glucosa 6-fosfato para que entre a la célula. Y eso solo está presente en bacterias gram negativas, como la E. coli, la Klebsiella, la Serratia. Este es un tratamiento alternativo en la actualidad para las infecciones urinarias. Vienen en un sobrecito como dosis única para el tratamiento de la infección urinaria en mujeres, ¿no? Que es una infección urinaria no complicada. La farmacocinética pues, se excreta sin cambios en la orina, de ahí viene su acción. Se usa una dosis de 3 gramos, en un sobrecito de 3 gramos, es un antibiótico relativamente caro, pero es una sola toma. Y en niños, en niñas, porque en niños no, en niñas, en mujeres con infección, mujercitas con infección urinaria, como este es un polvito, un sobrecito que se diluye un poco en agua, es muy fácil para ellas tomar en una sola dosis y es muy seguro. Y también es seguro en el embarazo. Se puede utilizar con mucha seguridad en el embarazo. La cicloserina no existe en nuestro medio, pero sí la bacitracina. La cicloserina es un análogo de la D-L-alanina, que es la que es componente fundamental para el peptidoglicano. Inhiben la alanino, racemasa y ligasa, que son sustancias que están encargadas de todo este complejo proceso de generar el peptidoglicano. Tiene un espectro contra bacterias gram negativas. El uso es la segunda línea para el tratamiento de tuberculosis. Ustedes van a ver esto cuando tocan. Y algunos efectos adversos que generalmente son neuropsiquiátricos. Afecta al sistema nervioso, convulsiones, psicosis, neuropatía periférica. De que van pues por segunda línea, ¿no? Por los efectos adversos. Y la bacitracina que hay en nuestro medio. Este es un antibiótico que inhibe el transporte lipídico, bloquea el transporte en la pared celular. Como efecto adverso, pues hay nefrotoxicidad y supresión de la médula ósea. Por eso es que la bacitracina no se usa por vía sistémica. La bacitracina viene en pomadas que se usan para infecciones en la piel
y para los portadores nasales de estafilococo resistente a la meticilina. Aunque el fármaco de elección es la bupiroxina tópica, ¿no? Pero la bacitracina puede ser utilizada. En el tracto gastrointestinal, la bacitracina puede ser usada como antibiótico de lumen en la enterocolitis pseudomembranosa y en infecciones del tubo gastrointestinal por enterococo resistente a la vancomicina, que es el DRE. Muy bien. He preparado esta clase para justamente para este tiempo, porque tengo algunas actividades que hacer, pero mañana vamos a continuar y el jueves voy a terminar con el tema de antibacterianos que inhiben la síntesis de proteínas. Ya que tengan buen día y mañana a las 7:30 los veo.